El caso de los hermanos Menéndez ha sido motivo de escrutinio público por muchos años, década tras década. Fue a finales de los años 80, por lo tanto, hemos sido varias las generaciones quienes hemos conocido sobre este caso desde muy pequeños. En 1989, dos hermanos asesinan a sus padres en lo que parece ser sangre fría. Desde fuera se veían como dos niños ricos, mimados, que querían más dinero de sus padres y que al saber que por sus actitudes estaban fuera del testamento, se quisieron deshacer de ellos para quedarse con su fortuna. Los dos hermanos fueron descubiertos y enjuiciados juntos. Su caso fue muy mediático, lo cual no era normal para aquellos años o no era muy común para aquellos años, pero su último juicio, donde se dictó sentencia condenatoria para ambos, no fue televisado y no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó en ese juicio públicamente. Aparentemente información muy importante para el caso fue dejada fuera de ese juicio y terminó con un fallo en contra de los dos hermanos, sentenciándolos a una vida dentro de prisión. Pero ¿por qué terminan dos hermanos deshaciéndose de sus padres a lo que parecía ser sangre fría? ¿Y cómo es que la sociedad moderna está tomando esta historia 35 años después? Hoy hablaremos un poquito del trasfondo del caso de los hermanos Menéndez, no a mucho detalle, sinceramente fue un juicio bastante tórrido y muy crudo y muy sensacionalista, ya que eran los primeros juicios que se televisaban. Ese junto con el de O.J. Simpson fueron juicios que llegaron a todo el país y a todo el mundo, me atrevo a decirlo, pero tocaremos un poco de su historia, de qué fue lo que pasó a grandes rasgos y cómo lo está tomando la sociedad ahora después de tantos años de que se dictara sentencia. Pero antes de continuar con este video, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si es que no estás suscrito ya, y comencemos. Uno de los relatos modernos sobre la vida de los hermanos es la nueva serie de Netflix llamada Monsters, la cual presuntamente relata la historia de estos hermanos. Sin embargo, no tiene a la audiencia, a su familia, ni a los propios hermanos Menéndez nada contentos. Eric Menéndez y Joseph Lyle Menéndez nacieron en los años 70 en una familia acomodada de origen cubano, en Nueva York, Estados Unidos. Su padre, José Menéndez, era un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento que trabajaba para empresas como RCA Records y eventualmente se mudó con su familia a Beverly Hills, California, tras obtener un alto cargo en Live Entertainment. La madre de los chicos, Kitty Menéndez, era una ex maestra de escuela que abandonó su carrera para dedicarse a cuidar de sus hijos y de su hogar, un hogar que a la vista de todos que conocían de a poco a la familia era impecable, pero que todos aquellos que eran apegados al grupo sabían que era un caos disfrazado de perfección y afecto, un secreto a voces que nadie se atrevía a revelar de propia voz. El 20 de agosto de 1989, los hermanos, entonces 21 y 18 años, asesinan a tiros a sus padres en la sala de su casa en Beverly Hills. Los jóvenes escaparon de la escena y más tarde regresaron actuando como si acabaran de encontrar los cuerpos, llamando al 911 en un estado de aparente shock, y en principio los investigadores no sospecharon de ellos. Inicialmente la policía especuló sobre una posible conexión con negocios turbios o la mafia, dadas las relaciones empresariales de José. Sin embargo, en los meses que siguieron al crimen, los hermanos Menéndez comenzaron a gastar grandes sumas de dinero de la herencia. Compraron coches de lujo, ropa costosa y se embarcaron en vacaciones extravagantes, gastando aproximadamente $700,000 en pocos meses. Ese comportamiento llamó la atención de la policía y los llevó a ser considerados sospechosos del crimen. La investigación se intensificó cuando Eric, uno de los hermanos, le confesó el crimen a su psicólogo, quien grabó varias cintas sobre él hablando sobre el tema en la confidencialidad de su terapia. Las cintas de Eric fueron utilizadas más tarde como prueba durante el juicio, aunque no sin controversia, ya que la defensa argumentaba que debían ser confidenciales. Estas grabaciones revelaron que ambos hermanos no solo confesaron haber asesinado a sus padres, sino que discutieron sus sentimientos y pensamientos sobre el crimen. Durante el juicio que comenzó en 1993, la defensa argumentó que tanto Eric como Lyle habían sido víctimas de abuso físico, psicológico y por parte de su padre, José Menéndez. Según testimonio de ambos hermanos, los abusos fueron extremos y continuos desde que eran niños, y su madre, Kitty, también era cómplice al no intervenir. La defensa argumentó que los hermanos creían que su padre planeaba quitarles la vida para evitar que revelaran estos abusos, y que habían actuado en un estado de pánico y autodefensa. Esta defensa dividió la opinión pública.
Algunos creyeron en el relato de abuso y vieron a los hermanos como víctimas, mientras que otros consideraron que estaban manipulando las circunstancias para justificar quitarle la vida a sus padres motivados por la codicia. El caso fue cubierto ampliamente por los medios y los detalles desgarradores de esos abusos resonaron profundamente en la sociedad y generaron gran rechazo. El juicio se volvió mediático y en su primera fase los jurados no lograron ponerse de acuerdo sobre un veredicto, lo que resultó en la declaración de nulidad del juicio, y hasta 1996 un segundo juicio concluyó con un veredicto de culpabilidad para ambos hermanos, quienes fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, Eric y Lyle Menendez cumplen su condena en prisiones de máxima seguridad, aunque en 2018, después de casi 20 años en prisiones separadas, fueron transferidos al mismo centro penitenciario y pueden verse con regularidad. La historia de los hermanos Menendez sigue siendo objeto de debate y de especulación. Algunos defensores de los derechos humanos creen que su sentencia fue excesiva y consideran que el contexto de abuso debió tener un mayor peso en el juicio. Otros creen que la brutalidad del crimen y la frialdad con la que se gastaron la fortuna después del incidente refleja su verdadera motivación: obtener la herencia de sus padres. En los últimos años, varios documentales, películas y series de televisión han abordado de su historia, reviviendo el interés público y cuestionando si la justicia se aplicó correctamente en este caso tan controversial. La nueva serie que ha sido lanzada en la plataforma de Netflix fue creada por Ryan Murphy, lo cual no es sorpresa para nadie, ya que él tiene varios shows televisivos, series, películas a lo largo de su carrera desde los años 2000 que tocan temas de crimen, y trabajó con este proyecto sobre los hermanos Menendez. Ahora, ¿qué está haciendo la familia, a el público en general y a los propios hermanos Menendez, que se está notando el descontento en redes sociales, en el internet, etc.? Después de que se estrenara la serie en la plataforma, Eric Menendez, a través de su esposa Tammy Menendez, publicó en sus redes sociales una declaración por parte de Eric en la que decía que no estaba contento con cómo los habían interpretado en la serie y que la historia no estaba más lejos de la realidad posible, que los interpretaban como unos completos monstruos y que por supuesto había sentido que les faltaron el respeto con esa interpretación de una relación incestuosa, digamos, extraña. Todos lo vimos. Pero lo que preocupó más a las audiencias fue la respuesta de Ryan Murphy a este mensaje de los hermanos Menendez, en específico de Eric Menendez, declarándole a The Hollywood Reporter, esta es una entrevista de Ryan Murphy: los hermanos Menendez deberían enviarme flores, no han recibido tanta atención en 30 años. Ha llamado la atención no solo de este país, sino de todo el mundo. Hay una especie de fusión de interés en sus vidas y en el caso. Sea ciencia cierta que muchas de las personas se han ofrecido a ayudarlos debido al interés en mi programa y lo que hicimos. Y continúa diciendo: no existe un mundo en el que vivamos en el que los hermanos Menendez o sus esposas o abogados digan, ¿sabes qué? Esa fue una descripción maravillosa y precisa de nuestros clientes. Eso nunca iba a suceder y no me interesaba que sucediera. O sea que él no solamente estaba declarando que no iba a pasar, porque por supuesto no es completamente la verdad, porque Hollywood está haciendo lo que le interesa que tú vieras. Entonces, ¿por qué usas sus nombres? Si lo que quería era causar una historia que llamara la atención, que causara muchísimo morbo y no estaba interesado en contar la historia real, entonces ¿para qué utilizar sus nombres? Si ya sabía que iba a tener ese resultado, no estaba interesado en cualquiera que fuera el resultado que iba a tener el lanzamiento de la serie, ¿por qué aventurarse a utilizar completamente la historia y todos los lugares y todas las personas que estuvieron alrededor de los hermanos Menendez en la época de los 90? Y tal vez tiene razón, nunca va a haber una historia contada que digan los hermanos Menendez excelente, así fue como pasaron todas las cosas y que toda la gente alrededor esté de acuerdo. Pero ¿a quién le gustaría que lo interpretaran de tal manera? Más ellos sabiendo que no era la verdad. La familia de los hermanos Menendez también hicieron declaraciones a los medios de comunicación diciendo: del carácter de Eric y Lyle, que son nuestros sobrinos y primos, bajo el disfraz de una narrativa de cuentos, es repulsivo. Toda su familia los apoya, por cierto, saben que vivían en un ambiente extremadamente abusivo. Continúo, los amamos hasta el día de hoy, estamos cerca de ellos, también sabemos lo que sucedió en su hogar y las vidas inimaginablemente turbulentas que tuvieron que soportar. Varios de nosotros fuimos testigos presenciales de muchas atrocidades que nunca debimos presenciar. Y no solo se trata de que estén haciendo público su trauma y que estén haciendo ganancias
controversias con él sin que los hermanos Menéndez reciban un peso, sino de que se tomaron muchas libertades en el relato de la historia, creo yo. Leí una entrevista también con The Hollywood Reporter donde los creadores hablaron de que querían retratar todos los ángulos posibles en la historia, dando puntos de vista de todas las personas que estaban alrededor de los hermanos Menéndez, pero al final del día, si vas a estar contando todo eso y vas a estar contando tu historia, no solo por equivocación o porque tu investigación tomó un giro distinto o porque encontraste otros datos, sino porque querías ser sensacionalista y no te importaba el resultado, ¿para qué utilizar sus nombres de nuevo? Obviamente él no se quería ahorrar toda la problemática, ¿no? Por eso lo hizo, me imagino yo. Pero no debe ser fácil que utilicen tu imagen de esa manera, es a lo que voy. Al final del día, lo positivo que se puede encontrar, creo yo, en este caso, es que sí ha traído una atención para bien hacia los hermanos Menéndez en prisión. Después de más de 30 años de su sentencia, muchas de las audiencias que vieron la serie están expresando que los hermanos Menéndez merecen una segunda oportunidad, porque aparentemente muchas de las pruebas de abuso no fueron mostradas en el juicio anterior y el hecho de ofrecer estas pruebas puede cambiar completamente su futuro. Personalidades como Kim Kardashian han abogado públicamente por el juicio de los hermanos Menéndez y la atención provechosa está llegando a ellos. Podrían obtener un nuevo juicio de apelación para el mes de diciembre y abre la posibilidad de que pudieran ser liberados después de pasados 35 años en prisión. La sociedad está viendo con otros ojos esta historia, y no solo por el hecho del contexto en el que sucedió, la época en la que sucedió, sino porque están viendo quiénes eran las víctimas realmente. Y creo que nadie está abogando porque nunca hubieran ido a prisión, sino por una pena más justa y realmente reivindicatoria, no castigar por castigar. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el video el día de hoy. Es un tema que fue muy controversial en su tiempo, sigue siendo controversial, pero creo que ya la sociedad lo ve con otros ojos y veamos cómo se sigue develando todo este caso para ese juicio en el mes de diciembre de este año. Y sin más que decir, te agradezco por haberte pasado por este video, te invito a que te suscribas al canal si es que no estás suscrito ya, que es muy importante para un canal pequeñito como este. Te agradecería si le das un like, si dejas tus comentarios y lo compartes con alguien. Muchísimas gracias y que tengas bonita semana.